¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos G. Rayado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FutFem. Bienvenidos a un nuevo directo, hoy vamos a hacer un análisis en frío de lo ocurrido en el día de ayer en ese partido entre Arsenal y Real Madrid. Victoria del Arsenal por 3-0, el equipo merengue eliminado de la Champions League tras la remontada de las Gunners. Gracias a todos por estar acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis aún más contenido, me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram, Marcos FutFem, en todas las redes sociales. También recuerdo las membresías del canal. Al lado del botón de suscribirse al canal tenéis el botón de uniros como miembros del canal para tener vídeos exclusivos. Cada vez más vamos aumentando el número de vídeos mensuales y otras ventajas como juegos, como prioridades, etcétera, etcétera. Así que si queréis todavía más contenido tenéis ahí las membresías del canal. Real Madrid eliminado de la Champions League después de desperdiciar, de no ser capaz de mantener ese 2-0 conseguido en la ida, y derrota que ahora me diréis vosotros, tanto por el chat como en los comentarios de YouTube, que para mí sí que supone un mazazo, no sé si definitivo, pero importante para la continuidad de Alberto Toril como entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Más que por el qué, porque al fin y al cabo creo que ser eliminado en cuartos de final por el Arsenal podía entrar dentro de la lógica en la dirección deportiva, en los que tienen que tomar decisiones en el Real Madrid, sino por el cómo. De hecho, hablábamos en la previa. Pensábamos que el Arsenal era favorito en la eliminatoria, que el Real Madrid podía competir, y el Real Madrid consiguió un 2-0, una buena ventaja en el encuentro de ida. Pensábamos que si el Real Madrid avanzaba a la eliminatoria, creo que no habría ninguna posibilidad, salvo que el propio Alberto Toril, o salvo mejoría para el propio Alberto Toril dentro del organigrama madridista, pero no habría motivos a nivel deportivo, a nivel resultados, para que no continuase. Por eso digo que es más bien el cómo que el qué. Que ser eliminado por el Arsenal en los cuartos de final podía entrar dentro de lo previsible. Que ser eliminado de esa manera en el campo del Arsenal, llevando un 2-0 a favor, ahonda un poco en las carencias del entrenador merengue para un club que puede estar y que en determinado momento ha competido. Lo hemos visto la semana pasada contra el FC Barcelona, y que consiguió ganar al Arsenal. Yo de verdad que intento ponerme, respeto mucho respeto mucho la labor de los entrenadores. Intento ponerme en su lugar. Sé que en primer lugar, haga lo que haga, va a haber críticas, y que tienen no solo más conocimientos que yo, que no tengo ni idea, sino muchos más motivos para valorar y para tomar determinado tipo de decisiones. Pero intento ponerme en su lugar, y con Alberto Toril me cuesta mucho encontrarle significado, encontrarle la razón del por qué toma determinadas decisiones o no toma determinadas decisiones, porque a veces no es tanto por acción, sino como por inacción, ¿no? Él en la rueda de prensa ha expuesto los motivos de por qué el Real Madrid jugó como jugó
y por qué se mantuvo, por ejemplo, con el mismo 11 hasta el minuto 77, cuando el equipo ya estaba fuera. Porque podemos entender, e insisto, puedo entender el contexto de... Había conseguido un buen resultado en la ida, un resultado quizás mayor del que se había visto en el terreno de juego según el desarrollo, que quizás hubiese sido más lógico un partido de 1-0, de 1-1 que de 2-0, pero al fin y al cabo te había salido bien el plan, habías resistido al Arsenal en la segunda mitad, que era cuando más te habían hecho daño. Por lo tanto, repetir el mismo plan, aunque fuese, como dice Dani por el chat, un plan conservador, podía tener cierto sentido. Ahora iremos a lo que realmente sucedió después, ¿no? Pero podía tener su lógica intentar un plan conservador, intentar que el partido siguiese el mismo guión que en la ida. Y luego puede achacar esta derrota o el rendimiento del Real Madrid a las bajas del equipo, que es cierto que las ha tenido, bajas importantes, bajas que impiden la rotación, falta de energía, como ha dicho, que le faltó en la segunda parte, ¿no? Se vio un Arsenal muy superior a nivel físico y seguramente también a nivel psicológico, ¿no? Creo que todo contribuía y hacía que el Arsenal estuviese en esa ola buena, en esa cresta de la ola, y llegaba y al final el Real Madrid no supo achicar tanta agua, nunca mejor dicho. Y podemos pensar también, porque hay voces que hablan del nivel de las jugadoras, ¿no? Yo no comparto esta afirmación. Yo creo que el Arsenal no tiene especialmente mejor plantilla que el Real Madrid. Quizás mejor plantilla sí, pero no tiene un mejor 11 inicial, por lo menos claramente. Luego habría que verlo, ¿no? Pero antes de que empezase esta eliminatoria, hicimos ese 11 ideal combinado y nos salían más jugadoras del Real Madrid que del Arsenal, ¿no? Por lo menos muy repartido. Y ahora vamos a refutar lo que ha dicho y hecho Alberto Toril, porque me parece necesario hacerlo. He dicho que tenía sentido seguir el mismo guión que en el partido de ida. Yo no tengo tan claro que tuviese el mismo guión este encuentro que el partido de ida, porque no contaba con una jugadora esencial. No contaba con Melanie Leupolz para añadir a Angeldal a la fase defensiva del equipo. Tuvo o quiso, ahora veremos si tuvo o quiso, que poner a dos extremos, a Linda Caicedo y a Atenea del Castillo, planteando solo dos futbolistas por dentro, porque Caroline Weir no es una centrocampista más, es una media punta ofensiva, es una jugadora que en el repliegue no va a jugar en el borde de tu área, no va a jugar cerca de las centrales. Es más, el Real Madrid sin balón se suele ordenar en 4-4-2 con Caroline Weir pivotando entre la pivote del equipo rival y la central del equipo rival. En el momento que el Arsenal metió a tres jugadoras por dentro, metió a Kim Little, Manumi y Mariona Caldentey, al Real Madrid le sobrepasaron por ahí. Y por fuera también, porque el repliegue de Linda Caicedo y de Atenea del Castillo pueden hacerlo, desde luego, pero no van a ser una segunda lateral, no van a tener esa capacidad de retorno, y si la tienen, no van a tener luego la capacidad de llegar arriba. Por lo tanto, el Real Madrid se rompió por todas partes desde el sistema. Quería un partido parecido al de la ida, pero el planteamiento no fue similar al de la ida. Y acabamos viendo a un Real Madrid muy atrás, metido muy cerca de su área, y con un Arsenal que llegaba cómodo a la frontal, y luego no consiguió marcar en la primera parte, pero la sensación era de estar rondando el área. Nunca te puedes fiar del Arsenal. Más o menos
lo mismo que en la segunda parte del encuentro en el Alfredo Di Stéfano, estando este partido condicionado también por el terreno de juego. Pero la sensación era que el Arsenal en algún momento iba a acabar marcando el 1-0. Igual que la sensación era que el Arsenal en el partido de ida iba a marcar el 1-1. Acabó llegando el 2-0, desde luego, muy bien, perfecto para el Real Madrid. Si no hay una autocrítica o no hay un análisis sincero, honesto de lo que sucedió en el partido de ida y crees que todo fue bien porque ganaste 2-0, lo que te puede suceder es que en este encuentro, en el momento en el que te hagan el primer gol, no vas a tener un posible cambio. No vas a ser capaz de cambiar lo que pasa en el encuentro, porque además el Arsenal ya estaba metidísimo en el encuentro y pasando por encima del Real Madrid. Podemos llegar a pensar, incluso poniéndonos en lo mejor para Alberto Toril, que llegó 0-0 al descanso, que estaba cerca, relativamente cerca, ¿no? Estaba a encontrar una transición o a aguantar otros 45 minutos. Pero yo creo que, y me sabe mal decir esto, me sabe mal porque no me gusta criticar a los entrenadores, pero yo creo que Alberto Toril llega al descanso en el Emirates y piensa que su equipo está haciendo un gran partido. Y piensa que, siguiendo así, el Real Madrid ganará el encuentro. Por lo menos, tras el paso por los vestuarios, no cambió nada. La primera parte había sido claramente dominada por el Arsenal. No vamos a decir que había pasado por encima porque estaba 0-0, pero a esto es a lo que voy cuando hablamos que no se puede juzgar el rendimiento de los equipos en función del resultado. Vale que el objetivo del Real Madrid fuese aguantar el 0-0, porque creo que lo era, y cazar una contra, y lo había conseguido, pero el Arsenal estaba cerca. El Arsenal estaba a un buen centro al área de ponerse 1-0 y cambiar totalmente la dinámica de la eliminatoria. No la dinámica, el resultado de la eliminatoria, porque la dinámica era que iba a acabar llegando. Y llegó además muy pronto, nada más salir de vestuarios, y el Real Madrid evidentemente se quedó sin cambio, se quedó sin reacción. Y ahora vamos con el tema de la reacción y las excusas, porque he dado razones antes, que a mí esas razones podemos entenderlo, pero me parecen más excusa que una explicación. Desde mi punto de vista, si quería hacer lo mismo que en la ida, se equivocó en la elección de jugadoras. En la ida ya sufrió, en la vuelta sufrió también. La única diferencia por la que el Real Madrid podía considerar que estaba haciendo un buen partido era porque el resultado le estaba favoreciendo. Y luego vamos al tema de las bajas, de las lesiones y de los cambios, que todavía me parece más sangrante escudarse en eso. Porque es verdad que no tiene una tercera central. Es cierto que con la baja de Rocío Gálvez, María Méndez y Mael Lacrar no pueden tener descanso, pueden tener muy poco descanso. Por un lado, no creo que fuese la razón por la que el Real Madrid compitió tan mal frente al Arsenal, y de hecho creo que tanto Lacrar como María Méndez hacen un partido decente. No voy a decir bueno tampoco, porque acaban encajando 3 goles y hay acciones de área en la que la defensa no está bien, pero también creo que tienen un partido por lo menos decente. Por otro lado, el Real Madrid empezó la temporada con 3 centrales. Si se le caía una, iba a ir con esas 2. Hablamos mucho de esto a principio de temporada. No, Antonia Silva puede jugar como central. Bueno, puede llegar a jugar como central, pero en un partido grande sabemos que Antonia Silva no iba a jugar ahí. ¿Quién tiene la responsabilidad en la configuración de la plantilla? Aquí ya no sé si darle a Toril o dar más arriba, ¿eh? Pero si vas con 3 centrales, en el momento te juegas a que te pase esto. Es cierto que ha tenido 2 bajas en el centro del campo, y en el centro del campo, teóricamente, había 4 jugadoras para 2 posiciones, y se te ha caído Leupolz, se te ha caído Tera Belleira. Vale, tienes menos opciones. De acuerdo.
Pero en el partido de ida metiste a Irune, Irune te cumplió. Creo que si el Real Madrid al descanso mete a Irune, pasa a Angeldal a la posición de falsa extremo diestra, jugando también con esa línea de 3, cierra zona por dentro, o equilibra, ¿no? Equilibra en centro del campo del Arsenal. Creo que hubiese seguido sufriendo, pero creo que se habría visto un cambio, por lo menos en la idea. Creo que podría decir, mira, intentamos hacer esto, tenemos lo que tenemos, he tenido que meter a Irune, que ha cumplido, pero evidentemente la responsabilidad de Irune no puede ser esta, no puede ser competir contra el Arsenal, pero no lo hizo. Entonces, si no lo haces, si realmente no buscas cambiar algo, no puedes quejarte, no es que no tengo nada para cambiarlo, no, tenerlo lo tienes, que sea suficiente o no ya veríamos, pero tenerlo lo tienes. Entonces me parece bastante excusa. Y habló de que le faltó energía, que es, yo creo, la peor de las excusas de Alberto Toril en el día de ayer. Sí, vimos a un Real Madrid sobrepasado. Vimos a un Real Madrid al que a nivel físico no le dieron las piernas tampoco. Creo que en primer lugar porque a nivel táctico no le dio. Y eso hace que vayas ya a remolque. Pero en el momento en el que te empatan la eliminatoria y estás viendo que te están pasando por encima, tienes que cambiar algo. Sobre todo si crees que a tu equipo le falta energía. ¿Va a tener menos calidad? Pues seguramente tengan menos recursos en el banquillo que el Arsenal. Pero si te están pasando, si tú crees que te están pasando por encima, porque creo que el Arsenal pasa por encima del Real Madrid en este partido. Si te están pasando por encima a nivel físico, cambia algo. Cambia algo, aunque tengas menos calidad. Es que incluso voy a decir, me da igual el qué cambies, pero quedarte igual significa que no va a cambiar nada. Significa que estás contento con lo que está sucediendo. Es que si se llega a prórroga, señor, que para llegar a prórroga tenías que haber metido el 3-1 y no tiraste a puerta. No llegaste a campo rival. ¿Cómo pretendía el Real Madrid llegar a prórroga para tener esos cambios extra? Está muy bien esa teoría, pero esa teoría sirve si estás cerca de llegar a la prórroga. Si no, no tiene sentido. No voy a hacer ningún símil porque ahora mismo no se me ocurre, pero es un absurdo. Y los cambios llegan en el minuto 77 cuando has encajado el 4-0. Luego tienen la suerte de que el 4-0 queda anulado. Y podemos pensar, hizo los cambios, minuto 77, y el Real Madrid tampoco mejoró. Vale, pero ya va tarde, ya va a remolque, ya va con un 3-0 en contra, con un Arsenal metidísimo. Sí, ahí te puede llegar el 4-0, el 5-0. Creo que si después del 2-0 el Real Madrid arriesga un poco más y le cae 3-0, 4-0 y el partido acaba 4-0, la sensación sería similar, porque te pasaron por encima, pero creo que habría un matiz de se intentó y no dio. Ahora mismo la sensación desde fuera es que Alberto Toril no tiene la capacidad como para dirigir a su equipo a la victoria, o como para, de manera consistente, de manera regular, conseguir que el Real Madrid compita ante equipos, ante buenos equipos. El Arsenal, vamos a matizar, el Arsenal hace un gran partido, el Arsenal arriesga lo que debe, mete muchos futbolistas en campo rival, pero el Arsenal también tiene carencias y las vimos en el encuentro de ida. ¿Por qué de repente, a pesar de ver un Arsenal mejorado, el Real Madrid desaparece y es pasado por encima? Porque las decisiones del entrenador contribuyen esencialmente a que el Real Madrid esté por debajo de la expectativa. Y miramos el global y fue eliminado 3-2 por el Arsenal. Puede agarrarse a eso. Quizás desde la dirección del Real Madrid piensen que se ha dado un paso adelante porque se ha competido el Arsenal en un partido.
Pero la sensación general que te deja el equipo es que no llega con Alberto Toril. Y creo que con otro técnico, al menos en cuanto a propuesta, en cuanto a imagen, habría sido diferente. Y creo que además ha dejado pasar una oportunidad importante de meterse en semifinales. Porque veremos con el nuevo formato. Pero aparentemente hay 3 equipos, que son Barcelona, Lyon y Chelsea, a los que el Real Madrid, en una eliminatoria de ida y vuelta, va a ser muy complicado que elimine. No voy a decir imposible. Hemos visto un partido en el que el Real Madrid ha conseguido ganar al Barcelona. Hemos visto duelos relativamente igualados frente al Chelsea, aunque el Chelsea siempre ha salido victorioso. Pero ahí no puede haber un objetivo realista de eliminarles. Creo que contra el Arsenal, estando 2-0, sí que era realista pensar que el Real Madrid podía eliminar al equipo Gunner. Y ha estado muy lejos teniendo un 2-0. Lo peor es que no se ha visto la posibilidad siquiera de que el Real Madrid hiciese cosquillas al Arsenal. Hasta aquí el directo de hoy. Gracias a todos por haber estado acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis aún más contenido, me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram, MarcosFootfem en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.